Distinguidos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a esta su asignatura Ciencias Sociales, con su maestro Luis Quesada. Esperemos en Dios que estén en casa, puesto en la real sintonía para esta aventura al conocimiento que iniciaremos el día de hoy. Pero antes, sabes bien que tenemos un compromiso que nace de un buen hábito. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Sabes bien que este compromiso debe continuar para cuidar de ti y de los tuyos, ¿ok? Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, profesor Luis. Me encuentro muy bien. Pues bien, facilítanos ahora el repaso de la clase anterior para poder situar así el tema de este día. En la clase anterior, hablamos de que la cultura del renacimiento de Harlem es una reivindicación muy fuerte de los afroestadounidenses, de tener su lugar en la sociedad estadounidense. Tanto Harlem como Chicago se convertirían en centros culturales negros con el desarrollo del jazz y el blues. Además, que en la política estadounidense de los años 20, los republicanos lograron mantenerse en el poder durante 12 años, del 1920 al 1932, orientando las políticas económicas para favorecer a los grandes consorcios financieros. Exactamente, y mil gracias. Este tema que ya se trabajó la clase anterior va enfocado dentro de las ciencias sociales a lo que es la historia, datos históricos. En cambio, lo que vamos a trabajar el día de hoy apunta a la sociología, el conocimiento de un fenómeno de la sociedad, pero también a la parte legal porque mencionaremos los derechos. ¿Alusivo a qué? A la infancia. Y precisamente te muestro la palabra clave de hoy. Nuestra palabra clave es infancia. Infancia. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad. Pero sería interesante preguntarte a ti, ¿qué se entiende por la palabra infancia? ¿Cómo impacta esta a la migración? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tienes tú algún familiar adulto que vive en el extranjero? ¿Quiénes son esos? ¿Crees que ellos viven en un ambiente apropiado? ¿Crees que los niños en República Dominicana, en el mundo, crecen en un ambiente apropiado? Será una pregunta muy interesante. Vamos ahora a conocer qué dice la ONU al respecto sobre la infancia. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Según lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, un infante es toda persona menor de 18 años. Como esta convención ha sido adoptada por la mayoría de los países del mundo, también se encuentra estipulado en sus respectivas legislaciones. La infancia es la época en la que los niños tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo. No es apropiado que estén trabajando o participando en guerras. Al contrario, es una etapa donde necesitan crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos, libres de abuso o malos tratos. La calidad de la infancia de un niño es determinante en cómo se comportará cuando sea adulto. Por lo tanto, es vital cuidar esa etapa.
Conociendo esa información sobre qué es la infancia y la protección que debe tener la misma, ahora te muestro estas imágenes. En esta primera sección te muestro varios infantes en una situación no muy cómoda, no conveniente para su desarrollo y crecimiento, tanto por carencia de educación, carencia de alimentos o carencia de un hogar. En cambio, en estas siguientes imágenes te muestro situaciones positivas que acrecientan el buen desarrollo de los infantes, buena educación, buena alimentación, un buen techo, donde sus derechos son valorados. Te pregunto yo, neurona, yo elijo la segunda opción. ¿Te parece correcta que esta segunda opción es la conveniente para el desarrollo de la infancia? Claro, maestro, pues ciertamente los infantes deben de estar en un ambiente adecuado para su desarrollo integral. Exactamente, esa palabrita debemos de aprenderla, esa frase, un ambiente adecuado. Para el crecimiento y desarrollo de una persona se necesita un ambiente que propicie no únicamente los recursos básicos, sino también aquello que acrecienta la personalidad, la formación y la educación del individuo. Porque la identidad que tenemos, nuestra forma de ser y la buena salud que podemos alcanzar en medida depende del ambiente en el que nosotros crecemos. Pero resulta que el infante no crece únicamente en la parte intelectual, no crece únicamente en el sustento, en cubrir sus necesidades básicas, sino que la infancia tiene etapas y en cada etapa hay necesidades diversas. Ahora te voy a mostrar parte de estas etapas. La primera, período intrauterino. ¿De qué va esto? Se dice que la niñez se concibe a partir del nacimiento. Sin embargo, puede empezar antes, sobre todo en los casos de parto prematuro. Esta etapa es considerada peligrosa por las anomalías que pueden surgir. Sin embargo, la formación del bebé es rápida y en los sentidos se perfecciona. Es aquí cuando se generan los aprendizajes principales, especialmente mediante el oído, aunque su memorización es simple y básica. Segunda, características de la infancia del período neonatal. En esta etapa comprende los 28 primeros días o todo el primer mes de la vida. Este es el período más importante de los niños, ya que hay varios casos de mortalidad y morbilidad que pueden derivar consecuencias neurológicas graves. Tercera, etapa lactante. En esta etapa, los cambios físicos y psicológicos se notan mayormente, ya que hay más cambios en el comportamiento. Una de las principales características de la infancia en esta fase es que empiezan a desarrollar una musculatura fuerte que les ayuda a mantener una postura rígida. También comienzan a balbucear y a decir falsas palabras. Cuarta, etapa de la primera infancia. Esta fase va desde el primer año de vida hasta el tercero. Durante este tiempo aprenden a controlar el uso correcto del lenguaje, aunque al principio son palabras sueltas. Después pueden hacer frases simples, pero con ciertos errores. En otro aspecto, es en esta etapa que empiezan a controlar los esfínteres y demuestran mucha curiosidad por descubrir cosas. Además, es cuando centran su atención en conceptos que hacen referencia a sí mismos, porque son los más fáciles de entender y relacionar con sus experiencias sensoriales. Quinta, período preescolar. El tiempo preescolar va desde los 3 a los 6 años. Las características de la infancia que resaltan en esta fase son los descubrimientos, el ingenio y la curiosidad. Además, tienen total control de los esfínteres y su autocuidado, por lo que son más independientes. Sexta, características del período escolar. El crecimiento y maduración es más lento en esta etapa, pero es constante. También hay pocos factores de estrés físico y emocional, y sus campos de acción aumentan.
Además, empiezan a adoptar una educación con hábitos saludables. Esto significa que comienzan a hacer ejercicio físico, mantienen un plan alimenticio y juegan más. Esto ayuda a que gocen de una salud física y mental a corto y largo plazo. Con esta información, realmente conocemos de qué va el desarrollo físico, también cognitivo y psicomotor por parte de los infantes. Una etapa que bien inicia desde el nacimiento. Y es así como da paso, da pie y apertura a la siguiente etapa, que es la pubertad. Preguntarás la necesidad del conocimiento de esta y también la intención de conocer esto. Resulta que el infante debe ser respetada cada una de sus etapas, porque cada etapa apunta a un desarrollo específico, no solo de la personalidad, sino también del desarrollo de la persona. Y en base a esto, tienen unos derechos que deben ser conocidos. Pero veamos primero cuáles preguntas han llegado vía redes sociales. Así es, maestro. Ya tenemos algunas dudas de nuestros estudiantes. Mabel Pichardo, desde Constanza, La Vega, pregunta: Profesor Luis, ¿todos pasamos por esas etapas? Claro que sí. Aunque en ese momento quizás no lo conoces y tu padre no te dice, mira, ahora estás en la tercera etapa de la infancia, aunque no te lo mencionen o te lo mencionaron, sí, todos los seres humanos pasamos por esas etapas, porque la continuidad de estas es la que garantiza el crecimiento y la formación y desarrollo de la persona humana. Por eso, todos pasamos por esas etapas. ¿Alguien más? Sí, profesor. Emanuel Muñoz, desde Fantino, Sánchez Ramírez, pregunta lo siguiente: Profesor, ¿por qué no recuerdo lo que viví en esas etapas? Fácil, porque la memoria comienza a funcionar bien y con firmeza, sobre todo recuerdos impactantes, a partir de los 3 años. En algunos casos, dependiendo de la situación y la experiencia de vida, puede ser a los 2 años y 3 meses. Por esa razón no podemos recordar todo lo vivido desde que nacemos. Así que agradezco a ambos por esas preguntas porque aclaran bien esta inquietud. Como te mencionaba, la infancia, la niñez, tiene unos derechos que deben ser respetados. Por lo tanto, vamos a conocerlo y te ofrezco la siguiente información. Derecho a la vida. Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No puede ser asesinado o agredido de manera física y debe crecer en condiciones óptimas. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a una buena alimentación. Ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. Derecho a la educación. Todos los niños deben recibir educación que contribuya a crear su propio futuro. El niño tiene derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor. En esta misma línea tenemos el derecho a la libertad de expresión. Todos los niños tienen derecho a poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean vejados por ello. Los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén involucrados. Derecho a la protección. Todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Derecho a la recreación y esparcimiento. Todo niño, al tener que gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito seguro. También deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico le permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para poderse convertir en un adulto estable emocionalmente. Derecho a tener una familia.
Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la comprensión y el amor que se les pueda brindar. Esta comprensión debe partir de la familia, donde el niño se desarrolle. La misma deberá ser un ambiente de cariño y afecto. Te preguntarás qué vinculación existe entre esos derechos y la sociología, que te la mencioné al principio. Fácil y sencillo. La sociología hace referencia al estudio de la sociedad, al estudio del comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Por lo tanto, es dentro de esta que los derechos son promulgados y respetados. Es así como cada adulto, padre, madre, tutor, debe velar por los derechos de cada niño, de cada infante. Por esto, la vinculación. Porque el niño podría decir lo que le falta, lo que quiere, lo que le gusta, pero no está en la competencia humana todavía de exigir la prevalencia de sus derechos. Así nosotros debemos de reconocer el derecho que tiene cada niño, derecho a la educación, a la vivienda y demás. Y resulta que esto no depende del gobernante del momento, ni del país, ni de la costumbre, ni de la cultura, ni del idioma, porque esto tiene específicamente el principio de la dignidad humana. Por lo tanto, todos los niños deben de tener la garantía de esos derechos independientemente del lugar donde se encuentren en la faz de la tierra. La ONU ha comunicado cada uno de esos derechos y la prevalencia de los mismos. Y la garantía de esto se da por parte de los organismos internacionales. Dígase lo siguiente: si en un país X ocurre una situación en el que esos derechos no son respetados, los organismos internacionales tienen la responsabilidad, el derecho y la autoridad para intervenir en esta situación. Pero también del lado positivo, estos organismos garantizan y promueven y dan seguimiento a las buenas acciones que se hacen dentro de la nación. Por ejemplo, UNICEF ha dado acompañamiento continuo a este proceso de la clase que hoy estás recibiendo, que es un derecho, el derecho a la educación. De ese mismo modo, sabemos que las leyes ejecutan el buen convivir de la sociedad. Ya se menciona en el contrato social. Y todo esto se configura en el principio fundamental que te he mencionado, la dignidad humana. ¿Qué ocurre aquí también? El derecho no puede ser modificado. El derecho no puede ser sustituido. Los derechos, así como las leyes, únicamente pueden ser enriquecidos, porque desde el principio están para prevalecer el desarrollo del infante, el desarrollo de la niñez. Es así como que la iniciativa de un gobernante o de un Estado debe estar a la par con lo que ya está planificado, planteado y asegurado para la garantía del desarrollo físico y psicológico del infante. Tú dirás, pero profe, ya yo no soy un infante, yo soy un adolescente, ya estoy en la etapa de la pubertad e incluso ya estoy encaminándome a la adultez. ¿Esos derechos ya no me competen? Sí, también te competen esos derechos, como también te compete todo el código de menor que tenemos acá en nuestra nación dominicana. Por lo tanto, es categórico afirmar que esos derechos son de los infantes, de la niñez, pero alcanzan a toda la persona humana.